Qué placer saludarte. Gracias. Bueno, tu lectura al respecto de este momento donde está todo muy mezclado como en botica y donde los argumentos de un día parecen, digamos, ser implosionados por los argumentos del día siguiente. Hoy hay una columna muy interesante de Luis Beldi que dice que el Banco Central está evaluando que ya no quedan muchos pesos para seguir presionando sobre el dólar. ¿Qué te merece esa lectura del Banco Central? Eso es verdad, si vos mirás la cantidad de pesos que hay, los pasivos del central, ¿no? Los pesos, las LEBAC, las LELIC y toda esa historia, alcanza con los dólares que hoy tiene. El tema es la confianza en los que tienen plazos fijos o los que van vendiendo activos y con esos activos, con los pesos que obtiene, compran dólares. Si bien si los venden otro los paga y eso se puede equilibrar, pero yo creo que el cambio sustancial de fondo es que antes, durante bastante tiempo, te diría que ni bien asumió el gobierno, sobre todo porque la expectativa de cambios estructurales en la Argentina, el mercado pagó para ver. Había mucha confianza, yo era uno, pagó para ver. Y ahora, dadas las circunstancias, como Argentina no resuelve sus problemas estructurales y vuelve a chocar con las mismas piedras y a debatir los mismos temas, pero no solo el gobierno, sino también las oposiciones, casi todos los poderes, vos no ves una madurez en la discusión de lo que atraviesa la Argentina, el mercado decidió primero ver y después pagar. Esto es como, no sé, alguien que dejó de ser alcohólico y todos quieren ver, porque 1000 veces prometí dejar el alcohol, o 1000 veces prometí dejar de fumar, Claro. o en mi caso 1000 veces prometí hacer régimen, y ya no me creen las promesas de que no voy a cumplir el déficit, de toda esa historia, y quieren verlo. Entonces, desde ese punto de vista, los tiempos son distintos. Y creo que ese es el problema que tenemos, es mucho más de corto plazo que de largo plazo. Claro. Si vos mirás el largo plazo argentino, termino ya el razonamiento, perdón, que estoy largo. No. Si vos mirás las variables de largo plazo, Argentina, injustamente, con esta devaluación desprolija que la hace el mercado, no la hace el gobierno, etcétera, 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 corrige mucho sus déficits, sus cuentas fiscales. Primero, ya en septiembre tenés balance de pagos a favor, por primera vez en mucho tiempo. No por una buena noticia, sino por recesión, porque Claro. se congelaron y se contraen las importaciones de golpe y demandás menos dólares porque la gente ya no viaja tanto al exterior. Sí. Y tercero, porque ya no te alcanza tanto, como decía Luis, los pesos para comprar dólares. Segundo, la balanza comercial a fin de año, porque eso tarda un poco más, porque instrumentar una exportación te lleva más tiempo que la sustitución de importaciones, te lleva más tiempo, por lo tanto, calculan que a fin de año ya tenés balanza comercial positiva. Ajá. Y en un año ya tenés déficit cero, por la licuación que representa en parte esta devaluación. Claro. Con lo cual, la macro va a estar muy ordenada, por eso supongo que van a aparecer avaricias políticas ahora, porque va a ser mucho más fácil administrar el 2019 y el 2019, perdón, que lo que queda del 2018. Y el corto plazo tenés un aumento fuerte de la conflictividad social que hay que saber administrar, y creo que el gobierno hace bien en tenerla muy en cuenta y en destinar mucho presupuesto para eso, Sí. porque es donde más pega todos estas correcciones que hizo el mercado, que no la hizo el gobierno ordenadamente, o no la hizo la política ordenadamente, la hizo el mercado abruptamente. Sí. Ahora, yo voy a introducir algo, ¿no? Que para mí es lo siguiente. Tomando tus palabras, que por supuesto están basadas en un sensato análisis. Qué barato político para el gobierno que no fue él el que hizo esto. Es un barato político para este gobierno. Si el gobierno quería hacer esto per se cuando asumía, y yo creo que el club del helicóptero, con toda la fuerza de toda la orga que tenían en la calle, no sé si no se lo llevaba puesto antes de tiempo. Sí, yo pienso parecido, pero es contrafáctico ya nuestro análisis. Sí, por Y supuesto. si vos querés seguir vos tu programa, cómo te está yendo, etcétera, ¿qué número mira un periodista o, en este caso vos, una pyme de la comunicación? Sí. ¿Cuál es el número que te desvela? ¿El que me desvela? ¿El rating? ¿Hoy?
No, no me desvela el rating. Hoy lo que me desvela es un estado inequitativo que me consume lo que facturo y un atraso de los valores relativos de mi facturación, que en realidad viene atrasada desde que Kicillof devaluó cuando estaba en 4,5. Está muy bien, muy buena respuesta. Me tapaste la boca porque me contestaste como empresario periodístico. ¿Sabés qué pasa? Lo que la gente no entiende. Te quiero decir esto, lo que la gente no entiende todos los días. Yo me construí hace 28 años este lugar, porque si no el periodismo que yo hago no se puede hacer. Trabajando para un tercero, este periodismo que yo hago no se puede hacer. Con nadie, no importa con quién trabaje. Podés trabajar con Manieto, podés trabajar con Vila. Un día me siento y te cuento todos los claroscuros de todos los que dicen que son independientes y de todo lo que hablan. Eso es otra cosa. Cada uno elige su destino. Pero yo te voy a contar algo. Por ejemplo, tuvimos 2 semanas de discusiones con 2 bancos porque el Banco Central le exige a una mini pyme como esta que pague la auditoría de balance, que te cuesta 25.000 pesos. Pagás los impuestos el día que facturás y el cobro de la facturación es aleatoria. Digo, hay tanto para corregir en la macro y en la micro en la Argentina. Sí, muy buen punto, brillante y nada, escucho ante eso. Mi introducción era que así como el minuto a minuto, el rating, desvela y hace cometer muchísimos errores a cada periodista, que no sé, el afán del minuto a minuto, de dar una primicia, no chequeamos, así como el Mark to Market arruinó mi mercado. Yo también soy preso de la evaluación diaria que hace de que vos hablás a largo plazo y cada 2 minutos, che, ¿qué vale hoy? ¿Qué vale hoy? ¿Qué vale hoy? Y nos arruina nuestra mirada de largo plazo. Obviamente. Al gobierno, ese rating, o en nuestro caso, el valor del dólar, etcétera, son las variables económicas. El riesgo país y el tipo de cambio es una de las medidas por el cual, injustamente para mí, injustamente como el rating, como el Mark to Market, pone de juicio de valor la capacidad de ejecución. ¿Por qué? Como marplatense te digo, y charla de marplatenses. La verdad que este tipo de cambio para nosotros, desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de industria textil y desde el punto de vista de industria pesquera, es más justo un tipo de cambio más cerca a 30 que a 20. Claro. También este mes caro. Pero era injusto un dólar de 20, porque no se convertía en una ciudad cara. Obviamente. Difícil de exportar, difícil de competir con China. Entonces, en algún punto el rating, cuando el dólar estaba a 20, che, qué bien que gobierna, mira qué tranquilo está el dólar, pero también arruinan economías regionales. Sí, por supuesto. Con ese tipo de cambio, hay muchas economías regionales que empiezan a salir a flote. Fue muy desprolijo, fue muy injusto. Entiendo, porque no fue programada. Por eso yo te digo, independientemente de la muy buena apreciación política que hacías, del costo político, en el corto plazo con la sociedad y con la clase media, va a pagar un costo político enorme, aunque lo haya hecho el mercado. No tengo duda. Porque te quedó esa sensación de decir, ¿otra vez yo? Y lo que me acabas de decir vos, ¿otra vez yo la tengo que poner? Sí, siempre. Sí, lo que pasa es que en esto yo voy a contestar con algo muy sencillo que contestaba mi papá, que era un tipo sabio, básicamente. Y decía, ¿sabés qué pasa, hijo? Dice, acá hay que levantarse todos los días y ir a trabajar. Bueno, esta es la básica que nos toca, elegimos este lugar en la vida, o nos tocó este lugar en la vida, vayas a saber. Pero digo, yo vuelvo al tema de lo que te decía en un momento. Estoy convencido que la lectura post-fáctica, en ese fin de 2018, principio de 2019 que vos señalás en tu análisis, va a terminar diciendo, porque hay una cosa perversa a veces en el mundo de la comunicación, de la política, que esto fue una genialidad del gobierno, que lo hizo sin que parezca que lo estaba haciendo. Pero esto estoy mirando 3, 4 meses para adelante, porque también vos sabés que los estados de ánimo... La pregunta es esta, incluido Claudio Zucuwicki, analista, tipo que creyó, que yo por supuesto que yo te sigo, yo sé las cosas que has contado que te están pasando con activos y demás. ¿Cuáles eran los cambios de fondo que estaba haciendo el gobierno para que algo distinto a lo que está pasando ocurra? A ver, ¿no se sabía que el cambio de Schelling en la Reserva Federal iba a modificar la tasa de mediano plazo? ¿Nadie se acuerda de la experiencia de las Reaganomics? Cuando se disparó la tasa y se armó el bolonqui global de la deuda externa de un conjunto de países, incluido la Argentina. Nadie estaba viendo eso, nadie estaba viendo que Trump iba a una guerra comercial que lo iba a alterar todo, o creían que Trump solamente tuitea. Estas son las cosas que a mí sí me inquietan de la fragilidad de pensamiento. Cuando
Cuando el Frente Renovador, cuando Massa impulsó la gabela sobre los activos financieros, ¿nadie se dio cuenta que habían construido una puerta 13 y que el día 2 de mayo iba a haber un despelote con esto en la Argentina? Digo, estas son las cosas que, la verdad, me gustaría que alguien me conteste. A ver, muy cortito. Sí, está muy bien. Yo creo que no fue tanto el contexto internacional el que lo sorprendió. A ver, yo lo mismo, gesto de humildad. Yo me equivoqué y estoy en un momento que prefiero escuchar antes que hablar porque yo fui optimista en este proceso y creí que las variables gradualmente se iban a ir corrigiendo con el país creciendo como estaba creciendo. Que iba a llevar mucho más tiempo, pero que para la sociedad argentina, para una clase media y una clase baja, porque lo que decía tu viejo era sabio, pero convengamos que hoy el 40% está fuera de ese razonamiento. Entonces, esa asistencia, ese Estado, en el corto plazo lo seguís necesitando porque no me gusta, estoy de tu lado, todo bien, pero la verdad que el 30% de la sociedad está fuera de la sociedad y nada, por los últimos 70 años. Dicho esto, ellos se adelantaron y tomaron 9.000 millones de dólares en enero y cubrieron las necesidades de deuda. Porque si vos decís hubiésemos tenido una crisis de deuda, y yo no lo veo tanto una crisis de deuda, veo una crisis cambiaria porque se quedaron mal con la balanza de pagos. Lo que los tipos, donde explotó el sistema, es que quisieron anclar un tipo de cambio para contener la inflación y te quedaste sin dólares para poder hacerlo. Totalmente. Entonces, cuando vos decís, che, está bien que haya 50.000 argentinos, buenísimo que lo pudieron hacer. En Rusia, mirando el Mundial, cuando somos 40 millones de argentinos, 50.000 viajaron de la Argentina, más otros 5.000 que estaban ahí. Era nominalmente era el país con más hinchada. Nominalmente, y eso que somos un país deshabitado. Y vos ahora si decís, bueno, eso te está hablando de que estás regalando tu tipo de cambio. Entonces, esa crisis de la balanza de pagos me parece que es la que desató el problema y creo que tuvieron un manejo erróneo sobre el final de querer controlar la inflación, anclando las expectativas, anclando el tipo de cambio, por un lado, y segundo, en una economía donde el 30% es informal, subiendo mucho la tasa de interés. Y esa suba de la tasa de interés terminó impactando más en la economía real. Tenés recesión, se te fue el crecimiento y ahí te viene sí el desbarajuste de que ya sin crecimiento es más difícil hacerlo gradual. Sin ninguna duda. Como siempre, lo primero que quiero decirte es esto. Gracias por aceptar conversar siempre. Y lo segundo es que quien reflexiona sobre sus errores y puede hacerlo en público está mostrando que la vida le está dando sabiduría. Te mando un abrazo y te agradezco el tiempo y el expertise que nos dedicas. Muy amable. Abrazo enorme. Chau. Claudio Zucco Wiki.